El hombre de corazón no le teme a la malicia, no hay más fe que la razón, ni más razón que la justicia. Este era el lema que dictaba y también representaba espiritual y de valores a mi abuelo Carmelo Villegas, que es el protagonista del libro que ven a continuación. Este libro se ha hecho con mucho cariño, es un legado familiar y hoy tengo el honor de entrevistar a nada más y nada menos que su autor y también a mi padre. Bienvenidos. Buenos días, tardes o noches a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tengo el honor de entrevistar a nada más y nada menos que a mi papá, Simón Villegas. Muchas gracias, David, por la oportunidad y la invitación a tu programa, a tu canal. Bueno, no olvides que somos padre e hijo, me puedes hablar de hijo. Ok, ok, ¿Sí? de acuerdo, de acuerdo. Bueno, nada, primero que nada, quisiera comentarles a todos de que mi papá, esta obra que ven a continuación, el libro de Carmelo Villegas, fue un esfuerzo que fue hecho con amor, con mucha pasión. Y bueno, más a medida que vaya avanzando nuestra entrevista, vamos a indagar un poco más en el tema, pero primero que nada quisiera que me contaras sobre ti, papá. Yo sé todo sobre ti, obviamente, pero quisiera que se los contaras a ellos. Bueno, de mí te puedo decir que soy un hombre común, soy un profesional de la ingeniería, soy ingeniero civil, nací y crecí en Venezuela, en el estado de Anzoátegui, en un estado netamente petrolero, donde en época de 1959, hoy casualmente estoy cumpliendo 65 años. Feliz Entonces, cumpleaños, papá. gracias. Y crecí en una gran familia muy numerosa de 3 hermanos, de papá y mamá. Una familia humilde, papá era obrero de la industria petrolera y mi mamá era ama de casa. Mi papá nació en Valle de la Pascua, estado Guárico, y mamá es fue criada en Ciudad Bolívar, pero de hijos de franceses migrantes de Martinica. Ujú. Bueno, una gran familia. Yo soy el número 12 en orden descendente, si se puede decir así, Ujú. de 7 hermanas hembras y 6 varones. Han fallecido algunos, pero estamos otros vivos. Y bueno, crecimos en una familia con mucho amor. Eh, Fuimos criados en esa zona, que básicamente hay mucha naturaleza en el entorno, Ujú. la mesa de Guanipa, a una hora por carretera del río Orinoco y de Ujú. muchos sitios, pues Ujú. que mucha Ya. naturaleza, muchos sitios donde se puede apreciar la naturaleza viva, Ujú. zonas prístinas, incluso en aquella época no habían sido exploradas y allí fue pues que papá desarrolló esa parte de esas actividades, aunque pienso que papá desde muy pequeño, Ujú. siendo único hijo, logró desarrollar esas actividades. Y bueno, son 13 hermanos y hermanas. O sea, me imagino que debió ser complicado para mi abuela y mi abuelo, criar a tantas personas, ¿no? Sí, no fue fácil Ujú. realmente porque en la época papá ingresó a la industria petrolera entre 16 y 17 años. Sí. No éramos todos los de la familia los integrantes, pero como dice el dicho, antes no había televisión y la gente se distraía era en su casa. Ya. La familia fue creciendo, fue aumentando y pienso que la motivación de papá, básicamente, tal como dicen algunos eruditos, es la pesca. Empezó a incursionar en la pesca, primero solo, después con algunos amigos, Ujú. Ujú. porque era una forma también de llevar algo de proteínas a la casa para mantener un número familiar tan grande. Ok, de cierta forma, también lograban mantener a tanta cantidad de personas también con ayuda de la pesca. O sea, Claro, llevaban comida a la casa claro, de esa forma. claro, él Mm. era cazador, él era pescador y Ujú. también le gustaba la cacería. Ya. Practicaba ambas cosas, después se fue adoptando, se fue enriqueciendo sus técnicas, fue aprendiendo poco a poco, incluso en esa zona, en la mesa de Guanipa todavía habían tribus indígenas, cariña, y él aprendió mucho de eso. Papá era un hombre muy sociable, muy callado, pero muy sociable.
Ujú. Y bueno, como buen llanero fue aprendiendo desde pequeño y llevándolas a prueba. Y eso le facilitaba muchas cosas. Conocía muy bien el arte de la pesca desde muy temprana edad. Eso le facilitó las cosas. Y a la familia, bueno, cada vez que él llegaba a esas pescas con cantidad de pescados y eso, Ujú. le facilitaba mucho la vida a nosotros como familia, que éramos muy numerosos. Ya. Y así fue desarrollándose y fuimos creciendo. Y Ujú. Pues, bueno, la verdad que eh, todo el legado de Carmelo Villegas fue un hombre que, verdad, marcó valores muy importantes para mí, por ejemplo, que vienen a través de generaciones, pasó por mi padre y luego llegó a mí. Y bueno, gran parte de lo que soy ahora, o quizás mi papá es también, mi hermano y mi familia, fueron gracias a los valores inculcados por Carmelo Villegas. Y bueno, retomando el tema del libro, ¿no? Porque esto es, considero que es un logro, ¿no? Para ti. sí, sí, Creo que tú me comentaste de que un hombre desea tener unas metas. Si quieres me hablas un poco más de eso, que me acuerdo que era sembrar un árbol. tener un hijo Ujú. y escribir un libro. Sí. Y pienso que desde de mi manera de verlo, lo he logrado, pues. Primero tuve una gran familia con tu mamá, tuvimos dos hijos, que eres tú y Sebastián. Eh, Sembré muchos árboles cuando compré mi primera casa. Sembré 40, no uno, sino 40 árboles. Sí. Entonces, nunca pensé que cumpliría esa meta que dice que un hombre se realiza cuando cumple esas tres metas. Sin embargo, antes del 2003, antes de que papá falleciera, fui a visitarlo, como ocasiones lo visitaba. Él vivía en El Tigre, más o menos a 6 horas de carretera donde actualmente yo vivo en Valencia, Ujú. y lo ayudaba en algunas cosas, le hacía un mercadito, le compraba sus medicinas, me quedaba con él 3, 4 días. Y sentados en la sala de su humilde casita, me dijo: mira, hijo, yo quiero que veas algo que tengo aquí en el cuarto, porque tu mamá me dijo que a ti te gustaba mucho la fotografía y los retratos, y yo realmente en una época me gustó la fotografía, y Ujú. él le llamaba a las fotografías retratos. Ok. Entonces me hizo pasar a su cuarto y sacó una vieja bolsa con varias fotografías. Me dijo: mira, hijo, todas estas fotos que tengo aquí, esas fotos, los que nosotros, en algunas fotos estamos tú y yo, y en otras eh, algunos amigos. Escribe eso, esa historia, escribe una historia de eso, que eso es bonito, la pesca, papá, me decía. Entonces yo le dije: papá, pero yo no soy escritor, pero te prometo que voy a hacer algo por esto, voy Ujú. a escribir algo en un momento. Se Eso, lo prometiste le verbalmente. hice esa promesa, ¿no? Ujú. Y bueno, así fue. Él, me llevé las fotografías, me quedé en la casa. Cuando regresé de viaje, empecé a revisar las fotos, fotos muy viejas, algunas deterioradas, otras Mm. que yo tenía. Y después, claro, por un tiempo tuve eso guardado por cuestiones del trabajo, Ujú, ujú. la familia, los muchachos, el colegio. Entonces fue pasando el tiempo y este, papá fallece en el 2003. Estaba yo tenía ese dolor muy grande, porque mi papá fue mi admiración, era mi héroe de niño. Ujú. ¿En qué año murió Carmelo? En el 2003, por el mes Ya. de agosto del 2003. Y luego, bueno, murió, y fue pasando el tiempo. Cada día de mi vida que pasaba, me acompañaba ese fantasma de que no le había cumplido todavía la meta a mi papá, La promesa. la promesa. Y eso no es algo así como que me atormentaba, pero me Ujú. perseguía, tal como te lo digo, ese fantasma. Ya. Entonces, sin embargo, cuando podía, recopilaba información y tomaba nota, conversaba con mis hermanas, Ujú. recordaba muchas conversaciones con él, con su mamá, Ramona Erlinda, antes de que ella muriera a los 18 años. Yo estaba pequeño, ella me Ujú. echaba cuentos de papá también, Ujú. y empecé a afinar la memoria. Y no, una tarde salí del trabajo temprano, me, me serví un trago y me fui a mi estudio.
Estaba Ujú. lloviendo duro, eran como las 7:30, 8 de la noche y empezó a llover. ¿Qué hacíamos nosotros en ese momento? Eh, Nosotros con el colegio, me imagino. Sí, ustedes estaban en el colegio en sus cuartos, Ujú. haciendo sus cosas, ¿no? Ya. Y tu mamá en la cocina. Ujú. Y me prendí la computadora y dije, bueno, vamos a ver cómo comienzo esto. Ya. Y empecé a escribir, y escribir, 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 escribir. Y se me abrió la mente, la musa, como dice el dicho, me vino la musa, y empecé a escribir de tal forma que creo haber amanecido escribiendo. Estructuré, entonces lo que pensaba era cómo organizo esto, porque eran como cuentos, historias de él. Ujú, ujú. Y decidí hacerlo, le ponía título y, O y sea, el libro en sí no es una narrativa que va desde inicio a final, sino que es una recopilación de muchos cuentos y muchas historias de él. muchos eventos que Ok. sucedieron, algunas historias bonitas, historias Ujú, familiares, algunas aventuras de pesca, algunas hazañas de pesca, ujú, otras muy tristes, porque yo trato de reflejar ahí cuál era su motivación de la vida, sus pasiones, sus ujú. miedos, sus éxitos y sus fracasos, por supuesto. Entonces, yo amé tanto a mi padre y lo admiraba tanto que quería escribir, después que escribí las primeras letras, quería recordarlo porque uno va envejeciendo y las cosas se van olvidando. Entonces dije, yo Ujú. quiero recordarlo a papá siempre, tal cual como él era y como los eventos como sucedieron. Y quiero que mis hijos y sus generaciones que vengan también lo recuerden. Y qué mejor forma, nunca me imaginé incluso que gracias a ti íbamos a inmortalizar a papá en un libro como este. Sí, Cosa de que me siento tan orgulloso más que todo de ti por haber logrado esto. Y sí, bueno, fue hecho con mucho amor. Y sí, bueno, la verdad que siempre te veía escribiendo ahí solo y broma, la verdad que obviamente por la edad, uno no le prestaba mucha atención a esas cosas, uno estaba más pendiente o de Pokémon o de otras huevonadas que, bueno, muy banales, ¿no? Que al final uno no se da cuenta que era lo que realmente estabas haciendo tú ahí sentado escribiendo. sí, Luego cuando se termina ese proceso, que por cierto me gustaría indagar en ese proceso, porque, ok, tú te sentabas allí después del trabajo y empezabas a escribir los cuentos que tú conocías, ¿no? Pero también me imagino que al ser 13 hermanos, hubo también un proceso de recolección de data o de colección de información. ¿Cómo gestionabas eso? correcto. Cuando comenzaba un cuento le ponía un título. A veces cambiaba el título, esto no me sonaba mucho, no se ajusta con esta historia. Ujú, Ponía el nombre del título, empezaba a desarrollar la idea principal y las personas que están involucradas, y de repente paraba, ujú, salía un fin de semana, iba donde mi hermana Laura, donde mi hermana Sol o mi hermano Eduardo, y les hacía preguntas. ¿Tú recuerdas aquel evento donde papá tal cosa? Entonces ellos me decían, sí, vale, ahí sucedió, ahí estaba fulano de tal presente y tal. Entonces tomaba nota de eso, afinaba mucho los detalles y luego cuando regresaba en la noche, en la casa, inmediatamente prendía la computadora y buscaba el capítulo correspondiente al título de ese evento ujú, y ujú. empezaba a enriquecerlo Ya. y le ponía la magia que yo consideraba. Yo no soy escritor, vuelvo y te repito, Ujú. ahora sí lo soy, porque escribí eso, ¿no? Pero cada quien tiene su magia y pienso que cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos, si puedes relatar y puedes pensar y puedes recordar, Ujú. puedes escribir. Sí, Pienso que es así. Dios te ha dado ese privilegio, ¿no? Y yo lo aproveché, sencillamente. ¿Y qué más que un maestro como papá y las aventuras que vivimos juntos ujú. y con mis hermanos y la familia para escribirlo? Mira, y ahí está. Incluso no sé si logré escribir una segunda edición porque hay muchos cuentos que todavía mi papá tiene, Que te acuerdas. sí, que Sí. recuerdo, que no Ujú. están allí. Mm, Y, y, y bueno, a lo mejor sí. genial. Sí, bueno, la verdad que aquí hay una recopilación de bastantes cuentos. Creo que va de entre unos 11 13 cuentos, ¿verdad? Ujú.
cada uno es más increíble que el otro. Otros cuentos representan cómo fue el entorno familiar de Carmelo también y también sus aventuras, sus valores y también cualidades como hombre. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál era la cualidad de Carmelo que mejor lo definía como persona? Papá era un hombre muy este, comprometido con lo que hacía. Era un Ujú, hombre trabajador, era un hombre silencioso. No hablaba mucho, actuaba. Hombre de carácter fuerte y lo necesitaba porque tenía muchos hijos ujú, y tenía que mantenernos a todos con disciplina. Muy trabajador, muy protector. Papá siempre fue protector de la familia, siempre pendiente de la seguridad de todos, incluso. Y muy trabajador, un hombre muy honesto. Tenía muchos principios entre sus cosas. Él siempre me hablaba de que el hombre tiene que ser honesto. Me decía, hijo, mira, hijo, cuando tú engañas a alguien le quitas un bolívar a alguien, a lo mejor tú, como eres un hombre muy hábil, no te pasa nada, pero más adelante la vida va a poner a alguien en el camino de un hijo tuyo y alguien le va a quitar 100 bolívares. Y eso sí es doloroso porque eh, eso está engañando a un hijo tuyo y un hijo duele mucho, me decía. Él me hablaba de esas cosas. Quizás la forma de él de transmitirme a mí, sé honesto, ujú. sé generoso, porque todo en la vida se paga y no la pagas tú, la paga alguien a que tú amas. Ya. ¿Entiendes? Y bueno, no sé si me equivoco o no, pero creo que también él tenía en mente de que todas estas enseñanzas tú se las ibas a transmitir a alguien más. Sí, supongo que sí. Ese era su Sí. principio básico. Su principio básico. Él siempre hablaba de que él era un buen mecánico en motores diésel y papá sabía hacer de todo. Papá lo que tú le enseñabas, él lo aprendía y lo hacía. Ujú, Era experto en soldadura, experto en motores diésel. Y él me decía siempre que tú tienes que aprender a trabajar porque eso te va a ayudar a ti para tu vivir. Ese era un principio básico. Y todo lo que él me enseñaba, él básicamente lo veía como los principios generales para uno sobrevivir o vivir. ujú, ujú. Alimentarse y alimentar una familia, básicamente. De hecho, la pesca, básicamente, él la practicó en la cacería para alimentar a su familia, Ujú. porque con el sueldo del trabajo a veces era insuficiente para mantener a toda la 13 familia. bocas. Sí, 13 bocas. Ujú. Y yo recuerdo que él tenía un freezer marca Westinghouse, de esos horizontales, Ok. y De los que se abren como para guardar ajá, helados y carnes, ¿no? correcto, y eso siempre estaba lleno completamente de pescados de todas las especies, Ujú, piernas de venado. En toda aquella época la veda no era tan complicada y se podía cazar perdices. ujú. Y todas se cazaban muy cerca por el entorno, en la mesa de Guanipa, en Anzoátegui. Y bueno, Como pescador y a la vez cazador, me imagino que él tenía habilidades motrices y físicas por arriba del promedio, ¿no? sí. Papá era un hombre muy fuerte, ¿no? De hecho, ayer me dio mucha gracia ver que él y yo fuimos muy parecidos, físicamente extremadamente parecidos, tal como se ve en algunas fotografías en el libro cuando él tenía 7, 8 años. Ujú, Y tenía unas manos fuertes, muy fuertes. Papá era un hombre más o menos de mi contextura. Y desde pequeño él trabajó muy duro. Papá fue único hijo y trabajó muy duro con mi abuela. Eh, Tenía esas destrezas. Yo recuerdo que yo lo ayudaba a veces y él agarraba, nos íbamos de pesca y ambos estábamos yo más pequeños y llegábamos a sitios donde había que bajarnos de la lancha y pasar la lancha por encima de un lomo de tierra. ujú. Y bueno, él agarraba, prácticamente hacía el trabajo solo. Yo era un niño, yo medio empujaba y él se montaba el motor de 15 caballos al hombro y cruzaba, Eso imagínate. me pareció increíble cuando me lo contaste. Sí, entonces un hombre demasiado fuerte, Ujú, corpulento, pues acostumbrado al trabajo duro. Papá era un hombre demasiado corpulento y su trabajo también, trabajando en motores diésel, en la industria petrolera, ujú. arrancando plantas compresoras de gas. Incluso él fue un deportista olímpico cuando trabajó en la Mene Grande Oil Company, Ujú. en Garrocha.
Ya. lanzó garrocha. Bueno, imagínate, todo estaba relacionado con la cacería, con la pesca. Él lanzaba garrocha, jabalina, perdón, Ok, ok. jabalina. Lanzaba jabalina lejos y esas cosas, pues. No, bueno. Sí. Ahí en Ah, las fotos, incluso del libro, aparecen algunas de esas cosas. sí. Normalmente yo, y también creo que puedo mencionar a cualquier persona, lidia a veces con dificultades o problemas. Carmelo lidiaba de alguna forma específica sus problemas. Él quizás tomaba un tiempo a solas para reflexionar o pedía consejo. ¿Cómo él lidiaba con eso? Y quisiera anexar esta pregunta como también en tu parte. ¿Cómo tú lidias con eso, con tus problemas o con las situaciones que sean difíciles? Bueno, voy a hablarte primero de papá. Ujú, Papá era un hombre muy silencioso, muy callado. Todos los problemas que se presentaban en su época, a veces yo lo veía conversando con mamá, algún tema. Como muchacho al fin, niño al fin, a veces no le interesaban los temas, problemas que tenían, quizás económicos o problemas, cualquier tipo de problema, o alguien tenía un problema de salud. ujú. Papá era muy callado, papá nunca acudía a pedirle ayuda a nadie, papá siempre trataba de solucionar sus problemas él solo. Siempre yo lo veía pensando, a veces se sentaba en su hamaca, se prendía un cigarro, empezaba a pensar, y a veces en voz alta decía, carajo, esto tengo que ponerme a resolverlo. Ujú. Y uno lo veía y claro, a veces yo le preguntaba que eso, no, algún, como decía, algún problema que hay por ahí, algún peo que tengo por ahí, una vaina. Pero siempre todos los problemas en la época se resolvían, eran con dinero y esas cosas. Y él lo quería mucho, tenía muchos amigos, pero él nunca molestaba a nadie para pedir ayuda. Ya. Yo en lo particular aprendí de él más o menos su filosofía de vida. Yo soy un hombre, si se puede decir, muy silencioso, hablo poco cuando estoy fuera, salvo que cuando estoy con mi familia. Ujú. Y los problemas cuando se nos presentaban a tu mamá y a mí, yo me sentaba con tu mamá y tratábamos de resolverlo. Siempre le digo a tu mamá las cosas, las podemos resolver nosotros sin pedir ayuda. Vamos a usar todos los recursos que tenemos disponibles Ok. para resolver los problemas. Y créeme que en la vida el hombre tiene en su entorno muchos recursos para resolver sus problemas sin pedir ayuda. Uno pide ayuda realmente, considero yo, bueno, es Ujú. mi manera de ver la vida, Sí. cuando uno no tiene más recursos disponibles, ¿no? Ujú. Y Sí. es una filosofía de vida. En buena parte heredé algo de él, de esa visión, y por otra parte, como estoy en otra época, he aprendido a visualizar y resolver los problemas bajo un esquema no diferente, pero en algunas cosas hay otros ingredientes que uno va agregando Ujú, ujú. y mira, resuelve los problemas y sale adelante. Claro. Entiendo. Bueno, yo también heredé de ti de cierta forma gran parte del individualismo, ¿no? Si quería que algo funcionara, lo hacía yo solo, pero entendí a lo largo que fui madurando y creciendo de que si quiero que pase algo rápido, lo tengo que hacer yo solo, pero si quiero llegar lejos, necesito ir acompañado. Claro, claro. Y bueno, poco a poco, a medida de que también uno tiene sus experiencias de vida, se va dando cuenta de que, bueno, quizás algo de ayuda tampoco está mal. Eso que dices es muy cierto, Ujú. porque yo sin tu mamá no hubiese llegado hasta donde estoy ahora. Sí, Y, y fue la mejor compañía que conocí y que sí. tengo actualmente, ¿no? Gracias a tu mamá somos lo que somos realmente. Y la verdad que, bueno, lo han hecho muy bien. Yo estoy, la verdad, muy agradecido contigo y mamá porque, lo han hecho increíble. Con mucho amor. Todo Sí, lo que hemos hecho, le hemos puesto es amor a todo lo que hemos hecho sí. Ya por nosotros y por ustedes. me estoy poniendo emocional, pero bueno, continúa. No te preocupes. Este, bueno, hablemos de la cultura venezolana, ¿no? Porque yo emigré a Alemania, Sebastián emigró aquí a Estados Unidos, nos encontramos ahorita en Raleigh, en North Carolina, en un espacio que Sebastián nos consiguió, mi hermano. Y
quisiera hablar de la cultura venezolana porque este libro refleja bastante de la cultura venezolana. Este, ¿Qué enseñas tú de la cultura venezolana en este libro? Quizás naturaleza, cultura, jerga, entre esas cosas. Mira, hay una antigua cuña publicitaria en Venezuela, muy antigua, que decía que era gubernamental, que decía que Venezuela es un país para querer. Ujú. Venezuela tiene todos los recursos para tú vivir tranquilo desde el punto de vista de turismo, desde el punto de vista eh, familiar, trabajo, sin mencionar algunos problemas que se pueden presentar, pero tiene muchos paisajes, muchos ríos, mucha agua, muchas costas. Entiendo que tiene aproximadamente casi 2.000 kilómetros de costa. Estamos ubicados en la parte norte de América del Sur. Ujú. Tenemos los mejores paisajes del mundo. Tenemos nieve, tenemos pequeños médanos, tenemos picos altos, tenemos el tercer río más importante del mundo. No sé si será uno de los más grandes de Latinoamérica, pero sí, sí, tiene el río Orinoco, conocido por el Libertador como el Padre Río, y todas esas zonas montañosas. Tenemos este, el macizo guayanés, que es una obra maestra de la naturaleza, los tepuis, y eso, cosas que yo conocí con papá y en algunos casos me fui solo, viajé por toda esa zona. Muchos lagos artificiales y mucha abundancia de fauna y pesca, de todo tipo. Ujú. Fauna y pesca que, que fueron una motivación realmente. Venezuela tiene un potencial turístico enorme y un potencial de pesca, tanto en el mar, que Ujú. también papá y yo desarrollamos destrezas en el mar. Yo recuerdo que yo tenía 9, 10 añitos, ni siquiera había cubierto la primaria completa, o sea, el sexto grado, y papá me regaló un fusil neumático marca Namrod. Ok, Y mi mamá nunca estaba de acuerdo con eso, porque a ella le parecía eso peligrosísimo que yo manejara esas armas, que son armas letales, pues. claro. Sí, entonces él me llevaba de pesca, tenía 10 añitos ya, y me soltaba en una costa allí Ujú. con un fusil, con una careta, un snorkel, una chapaleta, y él se alejaba unos 200 metros con nylon, pescando desde una lancha de aluminio pequeña, y yo me quedaba pescando y viendo, y a veces me asustaba, y a veces me conseguía con peces enormes, barracudas y tiburones. Yo Ujú. sacaba la cabeza y lo gritaba, papá, hay un tiburón aquí. Entonces él prendía el motor de la lancha rápido y se acercaba y me sacaba del agua. Vamos a esperar que se vaya. Ok, verga. Sí, entonces fue interesante, pues fue interesante. Es interesante pues ver que toda esa cantidad de fauna y ahorita con regulaciones gubernamentales donde ya no se permite la pesca de arrastre, por lo menos en el mar, Ujú. y controles de uso de redes, de chinchorros que llaman o trenes, la fauna está más enriquecida desde el punto de vista de reproducción. Hay más controles y las especies son más grandes y, y una variedad enorme de especies, Yo realmente. me acuerdo que cuando teníamos esos viajes familiares de pesca, para mí siempre era una experiencia nueva e inolvidable, porque claro, era el hecho de enfrentarme no solo con peces normales que pudieses ver en una pecera, sino que eran cosas enormes y con dientes y que Sí, jalaban duro. Y bueno, uno a tener esa edad, uno quizás no tiene la misma fuerza que un hombre adulto, pero claro, me acuerdo que tú me ponías, dale duro, dale duro, dale duro. Y que mierda, coño. Y salió un pez enorme y bueno, tú nos ayudabas a montarlo y nos los enseñabas, mira, se agarran por las branquias, eh, aquí, etcétera. Mira, estos son los dientes. Y bueno, la gran mayoría los devolvíamos nuevamente y también otros nos los quedábamos para cocinarlos en una fogata o así en familia, que la verdad nunca se me va a olvidar eso. Eso marcó una sí. etapa en mi vida increíble. Y es más, quisiera
que esta conexión con la naturaleza tú la expones también en varios cuentos aquí. Y quisiera que me contaras en tus propias palabras la historia de la anaconda, porque esa historia es simplemente asombrosa. Sí, bueno, esa es una historia que papá la contaba. Yo no estuve ahí, estuvo mi hermano Eduardo Ujú, y él corroboró algunas cosas allí. Eduardo era muchacho ya, muchachón pues. ujú, Ellos estaban en el Caura y luego en el río Caura pescaron, tuvieron una jornada buena, varias especies grandes, y estaban, creo que era en el río, en el Tauca, donde nosotros, creo que tú recuerdas, en la laguna Yupairo, llegaron y empezaron a arreglar, a sacarle las vísceras a la pesca. Habían varias personas ahí, había un perro, estaba por ahí cerca con otros pescadores que estaban cerca, que se acercaron a ver la pesca ujú, y quizás lanzando las vísceras al agua, ujú. se alborotaron una serie de pescados grandes y habían unos perros cerca. No lejos de allí me cuentan que alguien vio ellos la llamaban una culebra de agua, le decían allá a los indígenas. En otros sitios la llaman caribita, todos los Ok. indígenas de la parte del estado Bolívar. La vieron lejos y estaba por allá. No, esa está allá tranquila, eso no hace nada. Este, la culebra se acercó más porque me imagino que vio algún perro o algo cerca, se fue acercando y papá ya se había metido como 4, 5 palos encima, Ujú, ujú. estaba bastante prendido y agarró un cuchillo que él tenía, que se lo regaló el doctor Fritz Peterson, gran amigo, un eminente médico allá que trabajaba en San Tomé en aquella época. Este, Él lo llamaba el cuchillo de 5 reales, era un cuchillo marca Remington. Una marca muy buena de Sí, una cuchillo. marca americana. Ujú, Tenía la cacha de marfil, recuerdo yo. Y él se acercó poco a poco, como de rodillas. La culebra estaba cerca. La culebra lo vio a él como una presa potencial, me imagino. Y él se acercó y le enterró el cuchillo justamente en la cabeza. ¿y de qué tamaño era esa anaconda? Me dice Eduardo que tenía 5 metros más o menos. Mierda. Una culebra grande, la cabeza era grande porque le logró enterrar el cuchillo Ujú, y se lo enterró en un sitio donde el cuchillo se quedó incrustado y no se le salió. ujú. Eduardo me dice que la culebra se movió de allí, empezó a retorcerse y se alejó hacia unas ramas, unas raíces de unos árboles. Y él se queda pensando y dice, carajo, se llevó mi cuchillo. Yo voy a buscar mi cuchillo. Entonces los amigos del Carmelo, déjase quieto, deja ese cuchillo que se pierde. No, yo voy a buscar mi cuchillo, decía él. Es un cuchillo de 5 reales Y Remington. que me regaló el doctor Peterson. Yo voy a buscar mi vaina. Y se metió hasta allá, entre el palero y todo, y la culebra estaba ahí enrollada y le sacó el cuchillo. Qué Le sacó el increíble. cuchillo y se vino. Qué increíble. Eso fue una historia, bueno, pues, Y increíble, como dices es tú. increíble, sí, Sí, sí. sí. O sea, yo cuento esas cosas a mis amistades y claro, usualmente las personas tienen una vida promedio, estudian, bueno, los de mi edad, ¿no? Estudian, salen al trabajo, etcétera, conocen quizás un país nuevo, etcétera, pero una aventura o un enfrentamiento así con un animal salvaje Ajá. es algo que, wow, Sí, increíble. sí, 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 definitivamente. Ahorita para cerrar, ¿qué esperas que los lectores saquen de este libro? Enseñanzas, Sí. enseñanzas. Ese libro realmente fue escrito con un principio básicamente como un legado familiar para ti y para Sebastián. Sin embargo, a ti se te ocurrió esta brillante idea. Pero básicamente lo que yo escribía eran enseñanzas, porque hay muchos capítulos allí de la tigresa, de el mensaje de Chichi, cosas, son títulos que yo escribo allí, Ujú. donde dejan enseñanzas, pues, un poco de filosofía, un poco de poesía, dejan enseñanzas, aprendizajes, Ujú. el, el actuar de un hombre, el proceder de un hombre, cómo debe ser. Papá era un hombre siempre que
tal como, como comenzaste el podcast diciendo que el hombre de corazón no le teme a la malicia, no hay más fe que la razón, ni razón que la justicia. Papá era un hombre muy justo, papá era amante de la justicia. Entonces, básicamente, trato de recoger en el libro primero un gran recuerdo, una gran enseñanza a la memoria de él y aprendizaje. Cualquiera de la familia, que entiendo que parte de la familia ha comprado el libro, van a leer ahí, se van a reír de muchas cosas, van a reflexionar sobre otras, van a pensar y van a conocer mejor a su abuelo Carmelo. Y van a decir, coño, este es mi abuelo. Yo pienso que cada uno de sus nietos se va a sentir muy orgulloso de su legado y de dónde ellos vienen. Básicamente, bajo ese principio, pienso yo que pudiera funcionar. Y bueno, obviamente esto es un legado familiar y gran parte de todas estas historias van a ir intrínsecamente conectadas a nosotros y a nuestras raíces, pero también tiene un público abierto o hay un público nicho que tú le recomendarías este libro de Carmelo. Claro, porque tal como decía Hemingway, creo que fue Hemingway que lo dijo, los mejores momentos en la vida de un hombre, los mejores recuerdos de la vida de un hombre es cuando fue de pesca con su padre. La pesca es un arte que te enseña a ser paciente, te enseña a tener destreza, te enseña a conocer cuál es el movimiento de cada una de las especies en el agua, los patrones de conducta. La pesca es una ciencia y es un arte. Hay involucradas muchas cosas en el arte de la pesca. Paciencia sobre todo, técnicas y destrezas que vas aprendiendo. Papá aprendió muchas técnicas de pesca, de origen indígena cariña, el chuceo de pavones, el chuceo de morocotos, con muchas cosas, muchos ingredientes que pienso yo que mucha gente desconoce, porque ya esas técnicas han ido desapareciendo en el tiempo. Claro, se ha modernizado. Sí, se ha modernizado, por lo menos hay técnicas que él aplicaba con una taparita, con conchas de piña, con un guaral, y después te ponías en la punta de una canoa con una lanza, y el olor a fruta atraía a los peces, y una vez que el pez salía, se ensartaba con la lanza. Esas técnicas ya eso no se practica prácticamente. En Brasil sí, que practican esa técnica con arapaimas o pirarucú, pero aquí en Venezuela no. Y claro, la pesca caña y carrete, el casting, que él practicaba mucho, y el troleo, que era rodando con la lancha, con señuelos especiales. Él fabricó, en una época, fabricó sus propios señuelos también en madera y tal. Y después, cuando le fue mejorando su condición económica, él compraba sus señuelos. Y bueno, es eso básicamente, es lo que puedo yo decirle a todos los padres: lleven a sus hijos de pesca. Aprovechen y lleven a sus hijos de pesca. Si están cerca de un lago, en el mar, háganlo, porque no tienen idea. Van a desarrollar un hijo que va a ser un hombre digno, porque primero va a aprender a compartir con su padre y a compenetrarse con su padre. Y lo segundo, ese niño va a ser un hombre muy feliz, porque van a ser recuerdos que van a ser imborrables de la mente del hombre, ya como hombre. Sí, concuerdo contigo. La verdad que esas experiencias marcan de una forma que es una conexión mucho más cercana a la común con el padre. Y bueno, como bien mencionas, además de ser un legado familiar, el libro también genera esa clase de experiencias y valores e incita a los padres a que vayan con sus hijos a compartir esas experiencias que son en la pesca y tener esos momentos íntimos padre e hijo. Creo que sí, creo que concuerdo contigo con respecto a eso. Sería el público objetivo o quizás el ideal de la lectura de este libro, sin excluir también a cualquier persona que quiera leer sobre valores familiares y las experiencias de Carmelo, que parece es un señor que tuvo una vida increíble, como bien mencionamos. Y bueno, papá, agradecido por este tiempo contigo.
Nada, hijo, gracias. Yo la verdad tenía 5 años sin encontrarme contigo y, y tenía 5 años también esperando esta entrevista. Y qué mejor momento. Sí, que en tu Gracias, cumpleaños. gracias por todo. Un abrazo. Te amo, papá. Y bueno, para finalizar, también les menciono de que el libro se encuentra a la venta. Pueden encontrarlo en www.carmelovillegas.com en su versión ebook. La versión ebook es bastante interesante debido a que pueden gestionar todo el glosario de la jerga venezolana con links, hipervínculos que llevan a el glosario específico de qué significa cada palabra venezolana. Como bien ya saben, nuestra jerga venezolana también tiene sus cositas y ahí en el libro especifica exactamente con su glosario e hipervínculos qué significa cada terminología. Y también pueden conseguir la versión en físico en Amazon y todos los links los podrán encontrar en la descripción de este video. Y nuevamente, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.